Hoy día contaremos con la participación del sociólogo José Ramón González Parada, que nos hablará sobre el hambre y las redes de solidaridad. Esta ponencia será seguida por una mesa redonda con la participación de los protagonistas de las despensas populares. Y para terminar, os invitamos a todos a una comida que nos están preparando ya nuestros compañeros de Pan para Todos de Villalba. Cuando vi la propaganda, vamos, la propaganda no, la que se anunciaba que se invitaba a que viniéramos con 1 kilo. Yo no lo he traído, pero tampoco se me ha olvidado. Entonces creo que cuando acabemos la charla, a lo mejor pues, se entiende por qué he venido sin el kilo. Eso no quiere decir que haya venido sin ganas de participar en la comida, ¿eh? No. He venido sin el kilo y supongo que luego se entenderá. Vamos, lo que voy a contar está escrito y seguramente lo que escribo pues me gusta más que lo que hablo. Entonces tenéis aquí algunas copias por si a alguien le interesa. Y luego, como son muy poquitas copias, si alguien quiere bueno, pues se lo podemos enviar por correo electrónico. Algo de lo que voy a contar aquí también está en Esbozos, que es una revista que yo dirijo, y aquí tengo, porque de España, Grecia y Portugal no me quedaba apenas, aquí tengo el caso del estudio, un resumen de lo que hicimos en Ecuador, Perú y Paraguay. Entonces esto, como solo tengo uno, lo dejo a la organización. Supongo que alguien por aquí tendrá algún. Y bueno, y luego los 2 últimos números de Esbozo, que como tengo alguno más, dejo 2, no tiene mucho que ver con el tema que estamos tratando, pero hombre, tengo que hacer propaganda para que se coloquen estos libros. Bueno, empezamos ya con la sesión. Vamos a hacerla en 4 pasos. El primer paso es un paso americano, por Ecuador y por Bolivia. Segundo paso, vamos a hacer un paso europeo. Grecia, Portugal y España. Tercer paso va a ser, digamos, ya muy cercano, lo que yo llamo el punto de encuentro. ¿Qué es el punto de encuentro? Aquel lugar donde nos juntamos la comida y las ganas de comer, los que vienen a por comida y los que la traen. Y el cuarto paso ya va a ser un poquito por nuestra cabeza, a ver qué pasa. De nuestro trabajo en Ecuador y Bolivia sacamos experiencias interesantes, por eso titulamos a nuestra investigación Soberanía Alimentaria, lecciones desde la experiencia latinoamericana. Y esas lecciones, una síntesis, son las que voy a sacar ahora, son las que nos han llevado luego a hacer un estudio sobre Grecia, Portugal y España, que se entenderá muy bien por qué. Vamos a definir un poquito qué estaba pasando, cuál es 4 pinceladas sobre la situación alimentaria en Ecuador y en Bolivia. Desde el año 2000, que fue la gran crisis en Ecuador, la pobreza había aumentado increíblemente, y aquí no hay ningún ecuatoriano, ¿no? Bueno, entonces puedo decir lo que quiera porque no me van a desmentir. No, es decir, Ecuador era uno de los países latinoamericanos que se caracterizaba porque no había hambre. La gente estaba normalmente bien alimentada, a diferencia de otros países. Había muchos problemas, pero no se conocía. En el año 2000, con la gran crisis, empieza la crisis económica, empieza también a haber una hambruna, a perder niveles de salud, a crecer la malnutrición, etc. Bueno, entonces hay un periodo de tiempo del 2000 al 2007, que es el último dato que teníamos nosotros, donde los niveles de pobreza descienden sensiblemente. Y con ellos mejoran los niveles de nutrición. Pero también, esto es hasta el 2007, no tengo unos datos así para referirlos aquí, del 2007 hasta ahora se ha seguido avanzando y profundizando en estas mejoras nutricionales. De forma que cuando vemos las gráficas comparadas que se pueden extraer de prácticamente todos los países del mundo, menos de los nuestros, si uno va al banco de datos de la FAO, ahí puede hacer estudios de todo tipo en base a estadísticas que los propios países han dado a la FAO. Entonces se ve cómo los niveles de nutrición van mejorando en Ecuador. Bolivia, donde los niveles de extrema pobreza llegaron hasta el 27% en el año 2005, me parece, están bajando
bien es cierto que muy lentamente. El último dato que tenemos, o que tengo yo, estaba en el 20%, que es muy alto, de pobreza extrema, ¿no? Pero hay un dato que nos sirve de ejemplo para ver cómo ha ido evolucionando el tema de la salud y de la alimentación, fundamentalmente de la alimentación. Y es, la alimentación infantil complementaria había pasado de cubrir al 45% de los niños en el año 2008 hasta el 80% en solo 3 años. Es decir, que la alimentación infantil dada en las escuelas ha sido uno de los elementos más importantes para recuperar o mejorar los niveles de nutrición del país, empezando por la infancia. Bueno, no tengo el dato exactamente cómo está el nivel de nutrición en Bolivia, no importa mucho, pero sí sabemos que en 3 años ha pasado de cubrir el 45% al 80% de los niños. Y esto nos lleva a intentar interpretar por qué en Ecuador y en Bolivia la pobreza está disminuyendo y los niveles de nutrición están mejorando. Hay como dos... lo primero que hay que señalar es que en estos dos países se han creado legislaciones adecuadas a esto, que se parte del derecho activo, del derecho a la alimentación, que hay que explicar un poquito para empezar el derecho a la alimentación. Yo sé que alguien ha traído por ahí algo de derecho a la alimentación y luego lo podrás completar. El derecho a la alimentación no es un derecho general, como decir, todos tenemos derecho a una vida digna, que es cierto, pero el derecho a la alimentación no es decir, todos tenemos derecho a estar bien alimentados, no, porque además de eso, el derecho a la alimentación es un derecho positivo, es decir, en tratados internacionales, es decir, están firmados entre otros, por el gobierno del renovado Reino de España. Entonces, están firmados esos tratados internacionales y tienen entre sus compromisos firmados que obligan, decía no me acuerdo quién, que firmar tratados no es obligatorio, pero una vez firmados es obligatorio cumplirlos, dice en un apartado, porque el derecho a la alimentación es un derecho transversal, no es simplemente dar comida, sino es mucho más complejo, pero una de las obligaciones que los países firmantes adquieren cuando firman este tratado es la obligatoriedad de proceder directamente, dice el texto, a garantizar la alimentación de aquellos grupos sociales que por circunstancias ajenas a su voluntad, en un momento dado, no puedan conseguir alimentos. Esto es, digamos, el último refugio, la última estrategia del derecho a la alimentación es que si todas las medidas no logran que la gente se alimente, pues vas tú, coges y les das de determinada manera la alimentación. Entonces, en los dos países parten de creer y aplicar y ejecutar las obligaciones contraídas por el derecho a la alimentación, que no son obligaciones porque han firmado un tratado, sino porque ellos mismos lo han interiorizado y en consecuencia no tuvieron ningún problema en firmar un tratado. No es la presión internacional, no, ha sido al revés. Es decir, existía esa posibilidad, ese convencimiento político y además este derecho a la alimentación estaba basado en una estrategia, que era la estrategia de soberanía alimentaria. No vamos a discutir aquí ahora la diferencia entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, que sería muy interesante, lo dejamos para comer, pero esa estrategia de soberanía alimentaria, en base a la cual se hacen leyes, cuyas leyes se trasladan a programas. Bueno, ¿cuáles son entonces los programas que en estos dos países han, digamos, relacionado el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria? Como la soberanía alimentaria, lógicamente, tiene muchas vertientes, pero la primera es que la población coma. Pues son fundamentalmente en los dos países dos instrumentos o dos herramientas o dos tendencias. La primera son transferencias dinerarias. Hay una gente que está en situación de pobreza, se le transfiere por diversos canales dinero y con ese dinero compra comida, en fin, se va arreglando. Es decir, transferencias dinerarias. Hay dos, por ejemplo, los principales. Por ejemplo, el bono en Ecuador se llama Bono de Desarrollo Humano, $50 mensuales a familias pobres. Esto es poco, pero si nosotros comparamos que las familias españolas que reciben alimentos
están recibiendo aproximadamente alimentos por valor de 40 céntimos por persona y día. 40 por 4, eso es unos 60. Y unos 60 son 30 y ¿cuántos dólares? Pues eso, 30 y pico dólares al mes. 40 dólares al mes. Entonces resulta que en unos países de niveles de renta mucho más bajos, el bono de desarrollo humano para toda la población pobre, en familias pobres, son 50 dólares, lo cual pues es una cantidad que la familia lo nota y mejora su alimentación. Y en Bolivia el bono se llama bono Juancito Pinto, que no es un bono para alimentación, sino es un bono ligado a la escolarización de los niños, pero es dinero contante y sonante que las familias reciben ligadas a que los niños acudan al colegio. Es un poquito la condición. Claro que acudir al colegio también está ligado a otros elementos relacionados con la alimentación, que son, hemos hablado de que era un gran instrumento, las transferencias dinerarias. Se lucha, es como las familias pueden hacer los alimentos. Y el otro es la aportación directa de alimentos en especie, que son muy particulares y ligados a tres situaciones. Gestantes, lactantes o no lactantes hasta los 2 años, en los 2 países, gestantes, lactantes, y alimentación escolar. Lo cual parece como muy elemental de que ahí en la alimentación escolar no les vas a dar dinero para que se vayan a la cantina, das alimentos. A las lactantes, importante además en Bolivia, porque tenía que luchar también contra un prejuicio, una desafección de las mujeres indígenas, sobre todo, sobre la atención del parto y esas cosas. En realidad, la alimentación que se daba estaba prácticamente interpretada como si fuera una medicina, con lo cual no era nada especial, sino que una lactante tenía medir no sé qué, no sé cuánto más, pesarse, mirar, yo qué sé, lo que tengan que mirar, no soy especialista en ese tema, y unos refuerzos alimentarios. Lo mismo que para los lactantes, que les llaman paquetes especiales de nutrientes adecuados, no sé, con la leche, es decir, los detalles no los conozco. Esto es un poquito lo que ha pasado en América Latina, en estos 2 países que llevaron la alimentación que hicieron de la alimentación un punto fundamental de la agenda política. Bien es cierto que también con mucha influencia, no lo hemos comentado, de los programas Hambre Cero, que son propios de Brasil, que se extendieron por la América Latina. No solo, también llegaron hasta México. Recientemente, en el 2013, México estaba haciendo su plan Hambre Cero, inspirado en Brasil. Pero estos 2 países tienen una característica, que lo llevaron a la Constitución, soberanía alimentaria, que dio lugar a legislaciones específicas, que lo crearon que lo ejecutaron en base a programas, que esa ejecución es medible en resultados y lo más importante de todo, que nada hubiera sido posible si no hubiera sido asumido por movimientos sociales campesinos e indígenas fundamentalmente, no tanto ciudadanos, que crearon la fuerza social para llevar todo eso a la práctica. Y luego otro dato que yo quiero señalar es el papel de los municipios, porque un caso sintomático que conviene señalar es, ya me estoy alargando mucho, Bolivia. En Bolivia los municipios son los encargados de organizar el comedor escolar, con participación de madres, padres, etcétera, pero ellos son los encargados. Y una cosa que tienen en sus competencias son las compras para crear el comedor infantil, el comedor escolar. La directriz de una ley es que esas compras se hagan en el mercado local y campesino para favorecer la economía campesina. Pero no todo es oro, y entonces hay una contradicción, porque hay otra ley de la transparencia administrativa que dice que en los concursos administrativos hay que primar al proveedor más barato. Entonces, ¿qué ocurre? Que por un lado la soberanía alimentaria dice acaparemos nuestros alimentos y transformémoslos dentro de nuestro ámbito cercano, y son nuestros campesinos, y otra ley que diga sí, pero a precio más barato. Entonces llegan los grandes proveedores de catering de La Paz
incluso algunos pueden ser consorcios internacionales o dependiendo de consorcios internacionales, van y ganan. Entonces, ¿qué ocurre? Que los comedores funcionan con paquetes hechos en La Paz, con productos a lo mejor son hasta importados, y los niños comen, pero la soberanía alimentaria no avanza. Lo cual nos pone en un debate interesante, que no es el ponerlo aquí, entre precios y objetivos, ¿no? No solo los precios son un objetivo. Bueno, en el tiempo que yo recorrí estos dos países, no digo que no haya, pero yo no tengo constancia de que entre las actividades, los paquetes, los programas, etcétera, estuviera la entrega de alimentos en paquetes a las familias. Esto lo desconozco. Y entiendo que si lo ha habido, pues haber estado paseando por aquellos países un par de años, que si vas y que si vuelves, y no enterarte de esto, entiendo que si lo ha habido, no era marginal. Y tampoco lo he encontrado en la legislación ni en los programas. Es decir, estos dos países avanzan en sus niveles de salud sin recurrir a la entrega de alimentos en especie, a la entrega de alimentos, sino recurriendo a programas, a legislación, a transferencias dinerarias y a instituciones específicas la entrega de alimentos. Bueno, queda claro, ¿no? ¿Alguna pregunta? No. Vale. O sí. Lo dejamos para el final. Venga. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Vale. Vamos ahora, en aquellos años, que estamos hablando de 2008, de 2008 para acá, o 2007, en aquellos años, ¿qué ocurría en Grecia, Portugal y España? Pues ocurría exactamente lo contrario, pero no nos dábamos cuenta. Hay un dato que yo he referido antes, y es que estos países, además, o si no lo he referido, lo refiero, además, disponen de una base de información que crean agrícola, del sistema de salud, del Ministerio de Bienestar Social y sobre todo la encuesta Hogares, crean un sistema de información que conoce todo el mundo mundial a través de la FAO y del Banco Mundial, y que con eso operan o planifican los programas. Para planificar una actividad hay que saber de qué se trata, ¿no? ¿Cuánto es y cuánto me cuesta? Bueno, esto es lo que señalar de una manera importante, cómo toda esa información estadística que crean ellos, que luchaban además y discutían por unos criterios de información, unos indicadores adecuados a lo que ellos pensaban, a lo que ellos querían plantear los gobiernos. Bueno, eso está en la discusión y esa información existe, y esa información está recogida por organismos internacionales. Uno pincha Namibia, pincha Perú, pincha tal y quiere decir, oiga, situación de la alimentación, del nivel nutricional de los niños de 0 a 5 años. Niñas y niños, rural y urbano, pum, 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 y lo saca de todo el mundo. Salvo que ese país tenga delante la E de Europa. Entonces, pum, 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 sin datos, sin datos, sin datos. ¿Por qué? Pues porque aquí no hubo conciencia, nadie pensó que nos íbamos a encontrar en un problema de emergencia alimentaria. Entonces, una diferencia importante es que ellos tienen datos y nosotros no. Nosotros no tenemos datos, luego lo discutiremos. ¿Qué pasó? Pues pasó que cuando aflora todo ese problema, aflora, digamos, visualmente en dos campos. Primero, cuando ves las colas, bueno, los marginados, en los restaurantes, perdón, en los comedores sociales. Para aclararlo, el reparto de alimentos, o sea, el acceso a los alimentos en la población insolvente, alimentariamente insolvente, en Grecia, Portugal y España se hace por dos métodos. El comedor social, donde tú recibes comida preparada, que es un método histórico tradicional para poblaciones marginales y que tiene muy poco peso en el conjunto de la alimentación gratuita que se expende para las personas insolventes, muy poco peso. Y luego está la nueva fórmula creada para empezar a resolver el problema ingente que afectaba hasta las clases medias, que es el reparto de las bolsas de alimentos. Bueno, estos dos esquemas están presentes en los tres países. Reparto de bolsas de alimentos, que es el más general, y la comida en especie que se da en ciertos comedores. ¿Cómo se descubre? ¿Cómo llega a la población
la idea de que tenemos un problema alimentario, primero porque las colas de los comedores sociales se ven que crecen, porque eso es una cosa visible. Ibas a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, yo en Posconfío, y había una gente pidiendo alimentos, pero tú no veías la cola. En el 2008, en el 2010, coño, ves que en la sacristía sobran 4, ya salen 4 para afuera, esa cola aumentó, eso se ve, eso se visualiza. Eso se empieza a visualizar en el 2009, en el caso español, es decir, la periodización es prácticamente igual en Grecia, Portugal y España a partir de ciertos hitos, y estos hitos son las intervenciones de la Troika. Entonces, si una cosa ocurre en el año 2009, en el año 2008 en Grecia, en el año 2009 en Portugal, ¡pumba!, en el año 2010 en España. Es un poquito los hitos, pero siempre es el mismo proceso. Las colas que se ven, esto ya llama un poquito la atención, las Cáritas que se empiezan a sentir desbordadas, y luego, un año más tarde, y en España esta voz de alarma es del 2011, más o menos 2012, la alarma escolar. Entonces esos son los hitos por los que el problema de la emergencia alimentaria que se vive en estos países emerge a la opinión pública. Las colas que luego desaparecen no tienen tanta importancia, la alarma escolar, y luego el saber las nuevas colas de los que no van a comer, sino de los que reciben paquetes. Esto es lo que pasa en estos 3 países. Hay que señalar que ya desde el año 2009 hay respuestas populares. Pero vamos a empezar por la respuesta institucional, porque no se conoce, y es muy importante conocer la respuesta institucional. La primera respuesta institucional es el Programa Europeo de Ayuda Alimentaria. Programa Europeo, que es un programa que procede de la PAC, Política Agraria Común. Y lo que hizo fue un traslado de objetivos, de fondos, etcétera, y con eso se entrega dinero a los gobiernos para la compra de alimentos. En España le correspondieron en el año 2013 86 millones de euros para la compra de alimentos. Y todo sigue un mismo esquema, porque es un programa europeo, por lo tanto, con ligerísimas variables, todos estamos obligados al mismo procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo es el siguiente. El Ministerio de Agricultura, que en este caso es un organismo que se llama el FEGA, recibe el dinero que por lo tanto pusimos nosotros porque es dinero público, recibe el dinero y hace una licitación internacional para la compra de productos alimenticios para su distribución gratuita entre la población necesitada. Con lo cual, estamos hablando de que compra ingentes cantidades de comida. Tiene 86 millones y el promedio fue 1,01 euros por kilo, por ahí. Entonces estamos hablando de que compró 86 millones, 90 millones de kilos en el año 2013. El segundo paso es, una vez comprado todo esto, se entregan a organizaciones mayoristas, que siempre en los 3 países la principal organización mayorista es el Banco de Alimentos, las cuales los entregan a las organizaciones minoristas. Es decir, no me toméis nota porque está todo aquí, o sea que luego os lo mando por correo electrónico y ya está. Las organizaciones minoristas son aquellas que dan comida hecha, preparada o paquetes directamente a los necesitados. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que contra lo que nosotros imaginamos, los primeros alimentos que llegaron para cubrir las necesidades sociales, aparentemente a través de organizaciones de caridad, como Caridad, venían de un fondo europeo. Lo que pasa es que podemos discutir mucho, hasta la saciedad, cómo eso funcionó. Y hoy día, en el año 2013, el acaparamiento de comida, acaparamiento sin comillas, o sea, como llamaríamos, una palabra que no tenga un significado negativo, la acumulación de comida para repartir responde en los 3 países al mismo esquema. 40-50%, estoy hablando hasta el 2013, porque con este fondo europeo en el 2014 no sé lo que pasó. Hasta 40-50% se acopian del fondo europeo, es decir, es público.
40-50% se acopian de grandes donantes. Hay que contar un caso de un gran donante, que a mí me encanta, porque es donde yo he visto en Zara, que es este señor, ¿cómo se llama? Joder, el que lleva Zara, Inditex. Amancio Ortega o Prada. Bueno, Amancio Ortega, en diciembre del 2012, dio a Cáritas 26 millones de euros para la compra de alimentos para su distribución gratuita. Y unos meses más tarde tenía una reclamación de Hacienda de 40 millones de euros que debía Hacienda. Bueno, entonces quiero decir, para que veamos los grandes donantes, ¿no? ¿Cuáles son los grandes donantes? Fundamentalmente son grandes donantes agroalimentarios, del sector de la agroalimentación. Luego también se puede ver por qué son los grandes donantes agroalimentarios y no los fabricantes de tornillos, una cosa que se puede discutir. Y el otro, y luego ese resquicio que queda ahí, entre un 10 y un 15%, en todos los países, es aportado por donaciones particulares. De los particulares que dan a Cáritas, que dan un bono, que compran algo, vamos, que le dan el kilo al Banco de Alimentos, nosotros mismos, pues eso viene a cubrir un 10-15%. Bueno, ya hemos hablado del gran fondo, el Fondo Europeo. Ya hemos hablado del Banco de Alimentos. Yo quiero recoger una cosa de los bancos de alimentos, porque en mi experiencia aquí en Madrid y en España, al Banco de Alimentos se le conoce poco, y como se les conoce poco, tampoco hay políticas para llevar adelante con el Banco de Alimentos. Es importante conocer el banco. Mira, una anécdota. Cuando estábamos haciendo este trabajo, pues hay Banco de Alimentos en Grecia, Portugal y España, y luego el europeo. Detalles. El español está presidido por un señor del Opus. Detalles, el portugués por un señor del Opus, y detalles por una señora del Opus, y detalles el europeo por una señora del Opus que es la misma de antes, porque es la presidenta del Banco de Datos portugués. Pero el de Grecia no está presidido por un señor del Opus. Entonces, ¿qué pasa? Que van y me explican, ¿y cómo funcionan los bancos de datos, los bancos europeos, los bancos de alimentos europeos? Hombre, pues el español, el italiano, el francés, todos muy bien y tal. Los griegos no funcionan tan bien, porque incluso tardaron en reconocer que había un banco de alimentos griego. Y yo lo sabía porque habíamos tomado los datos, no es tan fuerte como aquí, pero existe. El banco de datos, el banco de alimentos, ¿qué datos? El banco de alimentos griego. Y entonces digo, ¿y por qué es eso? Y dice, hombre, porque allí no tienen la cultura católica nuestra comunitaria. Dije yo, claro, Grecia y Portugal, Iglesia Católica Opus. Resulta que es lo mismo los griegos, pero los griegos son ortodoxos, la Iglesia ortodoxa. Porque otra de las características de estos tres países es que el recurso masivo de voluntarios y recursos adicionales, hasta este 10%, 15% que yo decía antes de recursos particulares que van a aumentar la bolsa común de alimentos, inicialmente fueron movilizados por las respectivas iglesias mayoritarias, católica en Grecia, en Portugal, católica en España y ortodoxa en Grecia, cosa natural, en fin, tampoco son tan distintas. Bueno, sí, pero bueno. Entonces, bueno, estaba contando el Banco de Alimentos. Entonces el Banco de Alimentos es algo que conviene conocer bien, porque también me encontré con que alguna gente, al Banco de Alimentos no hay que pedirle nada, pero el 50% de lo que tiene el Banco de Alimentos es nuestro. Por no decir el 100%, pero el 50% es nuestro. Entonces, bueno, pues las políticas con el Banco de Alimentos no las hemos tenido claras, porque no hemos conocido tampoco el Banco de Alimentos, pero sí hay que ser críticos. Por ejemplo, voy a leer aquí una nota sobre los bancos de alimentos. Inicialmente, los bancos de alimentos fueron ideados para aprovechar los excedentes del sector agrario y o transformador, con el fin de distribuir estos alimentos fuera del circuito comercial con fines benéficos. Entonces, estos bancos de alimentos desde hace mucho tiempo estaban acumulando por ahí excedentes agrícolas o excedentes comerciales y repartían, llevaron mucho los colegios católicos, en fin, una cantidad de gente, llevó cosas, pero era un poco marginal. En la actualidad, con la crisis económica, son el principal recurso para paliar la situación de desnutrición en amplias capas de la población. Son el principal recurso logístico, porque los recursos son o del Estado, o de la gran empresa, o de los particulares.
Según un informe de un tal Graham Rickes, tan conocido aquí como yo, dice lo siguiente: los bancos de alimentos se han establecido como una de las industrias caritativas de más rápido crecimiento en las sociedades del primer mundo y están jugando un papel importante en el ámbito de la reestructuración de los estados de bienestar, haciendo posible y más asumible el recorte de derechos que vienen aplicándose en determinados países. Su rápida expansión e institucionalización refleja la prevalencia de la pobreza. Y yo creo que este texto yo lo suscribo totalmente. Están ahí, pero tienen una función muy clara y por eso crecen, y por eso existen bancos de alimentos acá, pero no existe banco de alimentos ni en Perú ni en Bolivia, porque aquí, por ahí no tiene ninguna función. Bueno, ahora vamos a hablar del tercer actor. O sea, tenemos el primer gran actor, un fondo europeo, que cubre más o menos el 50% no de las necesidades, sino de la oferta. Tenemos un segundo actor, que son los bancos de alimentos, que aportan toda la logística y gran parte de la ideología, o prácticamente toda la ideología, porque alimentarse no es un problema técnico, es un problema ahora muy político y está cargado de ideología los que dan alimentación. Y vamos con el tercer actor, la gente. Bueno, se ha despertado, como todo el mundo sabe, un movimiento solidario que ha llenado sobre todo los centros de reparto de Cruz Roja y de Cáritas, que es un movimiento al que hay que tener mucho respeto, pero que nos pasa con ellos lo que nos pasa con mucha gente, que está tan metido en la actividad diaria que raramente piensa en los impactos de su acción. Nosotros en Carabanchel hicimos un trabajo. No sabíamos lo que había y dijimos, bueno, pues vamos a ir por las iglesias recogiendo datos a ver cómo está esto. Y nos encontramos 3 sorpresas. Alguna gente no nos quería decir nada. Es como si hubiéramos esto, como si tocáramos un tema secreto, digamos, de las Cáritas que nosotros visitábamos. Otra gente resultó ser extraordinariamente comprensiva, facilitadora, colega, compañera. Y luego encontramos raras avis de personas con una visión política y una crítica de lo que estaban haciendo, pero que por otro lado decían, bueno, no voy a dejar de hacer no lo voy a hacer, pero aquí hay una crítica de unas personas que posiblemente se sentían un poquito en minoría dentro del sistema de distribución de alimentos. Bueno, a esta gran solidaridad popular, ya con el andar del tiempo, con la propia denuncia de estas organizaciones, normalmente de perfil religioso, hay otra oleada que yo llamaría civil, que se va dando también al mismo tiempo, es decir, en los mismos ciclos. Esta oleada civil empieza en el 2010 en Portugal, Grecia, y en el 2011 esa oleada civil está también aquí en España. Y esa oleada civil, ¿qué pretende? Pues pretende intentar resolver un problema que se encuentra en la calle, que sabe que Cáritas no alcanza, o que incluso piensa que no tiene que ser Cáritas la única que lo tiene que hacer. Bueno, ¿cuáles son los problemas? No de estos 3 estamentos, lo público, o los 4, lo público, el Banco de Alimentos, las Cáritas y Cruz Roja, nosotros. No, sino cuál es el problema de la distribución en todos los países europeos. El problema de la distribución. Pues el primer problema es que ha habido una deserción de las políticas públicas. Es decir, ni siquiera hay el reconocimiento del derecho a la alimentación, pero también es muy llamativo que ninguno de lo que yo he sondeado por ahí, ninguna reivindicación, ninguna postura política reivindicativa haya tomado como, ni ayer siquiera el presidente de las FAPAS, que no sé si lo vieron en televisión, denunciando, ni siquiera él sacó como argumento el derecho a la alimentación. Que puede ser que, bueno, en un recorte tal de derechos que hay, dijeron, bueno, uno más, este no se puede recortar porque no se puso en funcionamiento, ¿no? Pero me llamó la atención que no fuera utilizado como argumento. Desaparece el derecho a la alimentación como derecho positivo a reivindicar ante nuestros gobiernos en Grecia, en Portugal y en España. Cosa sintomática. Entonces, si ni las propias sociedades les van a pedir a los gobiernos responsabilidad
por incumplimiento de los tratados, que hasta creo que podría ser un elemento jurídico. ¿Cómo se lo va a pedir Luxemburgo o cómo se lo va a pedir Canadá? Nadie se lo va a pedir. Entonces es papel mojado lo que se ha firmado, pero se ha firmado. Y creo que es un argumento de peso. Es justamente ese argumento, o sea, la no aceptación, la no asunción de que se ha firmado un tratado, lo que está en la base de la dejación política y el abandono. Es decir, no, esto no es una cuestión nuestra, esto es una cuestión de Cáritas. Y ni siquiera decimos que a Cáritas le está llegando el 50% de nuestros impuestos. Para dejarlo, cuanto más idea de que es privado, mejor. Cuanto más idea se tenga de que esto no es una responsabilidad del Estado, mejor. Qué pena, menos mal que está ahí un pueblo español solidario y bueno, pero qué pena, ¿no? Esto es un poco la imagen que dan, la imagen no la realidad. Deserción de las políticas públicas. Otro tema que se repite en los tres países es inexistencia de datos y en el caso de Madrid, la negación del problema. No hay datos, no hay problema. Se niega la evidencia. ¿Por qué? Yo tengo un amigo en la FAO que me dice, mira, Joserra, hambre, porque yo le estaba hablando del título de nuestro texto, emergencia alimentaria, el hambre y tal. Y me dice, hambre es un término que políticamente no se puede utilizar en ningún gobierno europeo. No se puede utilizar la palabra hambre, salvo que hables de África o salvo que haya una catástrofe natural, un terremoto en el país, y una situación de hambre de una semana y la hemos resuelto. De hambre solo se puede hablar de África y Asia o si ha habido algo que ha resuelto que llamas ahora hambre. Entonces es sintomático. La ausencia de datos es pareja con la ausencia de reconocimiento de la situación. La ausencia de datos era posible interpretarla los 2 primeros años, porque es verdad, nadie imaginaba que esto iba a ocurrir. Pero 6 años más tarde o 5 años más tarde la ausencia de datos empieza a ser llamativa. Por ejemplo, los únicos datos que yo conozco sobre hambre, sobre emergencia alimentaria en España son los que nosotros hicimos, que eso es una estimación que técnicamente hay que llamar una estimación grosera, y no porque sea un insulto. Hay estimaciones finas y estimaciones groseras. La nuestra es una estimación grosera porque tratamos con datos muy brutos, muy poco elaborados, muy poco segmentados. Y dices, bueno, pero Cáritas y Cruz Roja, ni Cáritas ni Cruz Roja tienen un cruce de datos tal que permita sumar las dos fuentes de información que nos diría. Lo que sí se sabe es cuántos kilos se reparten. Esto sí se sabe, porque uno recibe tantos kilos y sabe cuántos kilos reparten, pero no se sabe para cuánta gente alcanza, porque a veces están duplicados los temas, porque no es lo mismo recibir alimentación de un banco de alimentos durante un mes que durante un año, es decir, no hay esos datos. Los nuestros son los siguientes. A final de 2013, la situación que estaba en la gente que estaría recibiendo alimentos serían 2.300.000 personas en todo el Reino Renovado de España, o 2.400.000. En el 2012, que es cuando los datos eran más fiables, a diciembre del 2012, nosotros habíamos contabilizado 1.950.000 y el ritmo de crecimiento parecía imparable, pues eso es nuestra estimación de que estaríamos en el 2013, diciembre del 2013, por 2.300.000, 2.400.000. Pero nadie más ha hecho esto. Saber la gente que lo recibe es muy importante para saber a cuánto toca. Nuestros cálculos son a 82 kilos por persona al año. Esos son los cálculos que hemos hecho dividiendo, tampoco hay que ser un Einstein, ¿no? Que es dividir el volumen de alimentos que se reconocen distribuir con el volumen de personas que es el que nosotros estimamos que acceden ahí. 80-82 kilos. Es además matemático, porque aunque no hay protocolos de entrega, hay una especie de espíritu o comunicación por el cual más o menos todos los grandes distribuidores de alimentos, Cáritas, Cruz Roja, no sé cuánto más, siguen una misma pauta muy parecida. El criterio de alimentos,
arroz, garbanzos, tal, los pesos de cada alimento, tal, es muy parecido, y el volumen que dan a cada familia es muy parecido, y varían, pues que, por ejemplo, ciertas parroquias pueden comprar pan de su propio bolsillo, o comprar huevos, que es una cosa que no llega de su propio bolsillo, otras no, pero no hay protocolo, pero la práctica es muy parecida. Y eso significa 82 euros al año y un nivel de gastos parecido. Bueno, esto es un poquito respecto a 82 kilos. 82 kilos, que vienen a ser 82 euros, porque estaba saliendo a... Sí, pero no, son 82 kilos al año. Bueno, vamos a ver por dónde vamos. Y vamos a lo nuestro, a lo importante. Vamos a empezar a lo mejor a trabajar ya. Estamos hablando de las carencias. No hay políticas públicas, no existe una estrategia de soberanía alimentaria, ni se sueña, se niega o no se hace caso del derecho a la alimentación. No hay datos y se niega el problema. Y en consecuencia, aquí encontramos el elemento de reflexión. En este ambiente que se repite en los tres países, se crea una solidaridad espontánea, amplia y paralela, digamos, a los circuitos del voluntariado. Entonces, aquí estamos hablando más de activistas que de voluntarios, por distinguir, ¿no? El voluntario siempre es una persona que es organizado por otra. Tú llegas y dices, yo quiero ser voluntario de la Cruz Roja, vale, hay una Cruz Roja que te dice qué tienes que hacer. Yo quiero ser voluntario de Cáritas, vale, hay una Cáritas que te dice qué tienes que hacer. Sin embargo, si uno llega aquí y dice, yo quiero ser voluntario de la fábrica, esto parece como que hasta ni suena bien, ¿no? Dice, oye, yo quiero trabajar aquí así, activista, porque no estás en una organización que te dice lo que tienes que hacer, sino que estás en una organización en la que participas de lo que tienes que hacer. Distinción que vamos a usar para entendernos. Ahí había una generación de voluntarios que sigue creciendo, que están en Cáritas, en Cruz Roja y en el Banco de Alimentos, y se crea una generación nueva de activistas que estáis aquí y están por otros lados. Ahora bien, vamos a pensar qué hacemos. Y ahí viene el meternos un poquito ya en el cuarto paso. Bueno, para acabar el tercer paso, que es qué pasa en la entrega de alimentos, yo tengo una fórmula de pensamiento y es, imaginamos un lugar. En ese lugar se encuentran tres cosas. Es un señor, una señora con una cesta que va por alimentos. ¿Cómo llega esa señora o ese señor a ese lugar? Es bien conocido, porque solo hay que ver la génesis del empobrecimiento de este país, cuáles son sus causas. Entonces es bien conocido cómo llega esa persona al lugar de los alimentos. A ese lugar llega otra persona que aparentemente va con alimentos, que es o activista o voluntario. Pero a ese lugar llega otra cosa que se llaman los alimentos, que es muy importante saber cómo llegan a ese lugar, porque no es indiferente cómo llegan a ese lugar los alimentos. Y a ese lugar los alimentos llegan por tres canales, por el banco de alimentos, por donaciones particulares o por donaciones de grandes empresas. Y esta logística de cómo llegan los alimentos al lugar de encuentro es muy importante, porque ahí, en el lugar de encuentro, yo lo llamo como es un operador social, ese lugar de encuentro. Y en ese operador social puede darse una química de cambio social, o puede darse una química de control social o una química de asimilación social, que es un poquito la función de los bancos de alimentos que hemos visto en la crítica que hacía Graham Greene, canadiense, por cierto. Entonces es muy importante estudiar ese lugar, el lugar de encuentro. Y ahora vamos entonces a ver qué nos pasa a nosotros, qué pasa a ese tercer sector que se suma al reparto de alimentos. Y el problema que yo le veo a ese sector que se suma al reparto de alimentos es la ausencia de estrategia. Dices, no, imposible, eso no puede pasar. Yo digo, sí, la ausencia de estrategia no es la ausencia de discusión sobre cómo se hace el reparto, a qué hora llego y tal. Hay algunos elementos para definir por qué. Además, si me equivoco, ¿qué pasa? Y no estoy hablando de España, estoy hablando de Grecia,
Portugal y España, donde hemos visto... Por cierto, que en Grecia no hemos hablado de los movimientos, en Grecia se llama Boroume, que creo que significa Podemos. Qué casualidad. Es el movimiento civil de reparto de alimentos y tal. Hay el movimiento portugués, hay dos, Cero Desperdicio y otro Red Food, y que significan... Son muy interesantes analizar el caso portugués, porque tanto Red Food como Cero Desperdicio representan dos formas alternativas al de la Iglesia de organizar el reparto de alimentos. Y uno es claramente la visión burguesa y otro es claramente la visión popular. La visión burguesa se caracteriza por lo siguiente, porque tiene una gran cercanía institucional y tiene un muy buen diálogo con el sector empresarial, con lo cual obtiene importantes acopios de maquinaria para hacer comida o de alimentos. Entonces, y es como más, vamos a llamarlo finolis en el reparto. Y cuida mucho el tema institucional, que eso ciertamente no es una crítica que hay que hacerles. Yo creo que no. Pero a su vez introduce mucha ideología en ese tema del reparto. El popular se caracteriza por ser muy espontáneo, muy antiinstitucional, poco respetuoso de alguna forma con normas de calidad e higiene, no le importa nada, y por otro lado es muy fluctuante. No tiene estructuras, por lo tanto hay meses o años en que la cosa va bien y años en que la cosa va mal. Portugal es muy interesante porque nos presenta con pelos y señales dos modelos muy claros de dos concepciones de atención. Y las dos, desde mi punto de vista, defectuosas. La burguesa y la popular. Las dos son defectuosas desde mi punto de vista. Pero bueno, el que lo quiera, ya esperemos, lo tenemos escrito y se va a publicar pronto. ¿Por qué yo sostengo entonces que estamos con faltos de estrategia? Primero, no hay un marco categorial en el que se inscriba el qué, el cómo y el porqué de una iniciativa. Se improvisa copiando. Ese es el primer problema que tenemos. Y hemos copiado a Cáritas, sin querer o queriendo. Segundo, no hay una reflexión sobre la función política del reparto de alimentos. Forma, función, estructura. Sobre la forma la tenemos clara, la hemos copiado. La función, pues no nos ha parecido un tema de reflexión. No existe referencia, es mi opinión, no existe referencia ni práctica política que reclame, bueno, no es mi opinión, es una constatación. No existe referencia ni práctica política que reclame el derecho a la alimentación, derecho internacional positivo, cuyos nuestros gobernantes no cumplen. Un derecho positivo que hay que exigir que el sector público dé las facilidades ya discutiremos los medios, los mecanismos, que dé las facilidades para que no exista emergencia alimentaria. Y el tercer punto que yo critico es, no tiene en cuenta la estructura social concreta en la que impacta el reparto de alimentos. Es decir, no se analiza bien qué es lo que pasa en el lugar de encuentro. No se analiza bien sus implicaciones sociales y políticas. Y por eso, cuando nosotros criticamos al banco de alimentos, porque son instrumentos de estrategias o de ideologías que afectan al estado del bienestar y que refuerzan el debilitamiento de lo que hemos llamado estado de bienestar, a lo mejor nosotros estamos haciendo lo mismo en un segundo nivel. Bueno, yo con esto acabo, no sé si me queda algo por aquí, y lo dejo, a ver si me queda algo. Bueno, sí, la logística del reparto, el espacio de la distribución, yo creo que mejor acabo. Sugerencias para un modelo basado en el derecho a la alimentación. Yo creo que cuando hablamos de un modelo de alimentación tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, cómo se acopian los alimentos. Es importante saber cómo se acopian los alimentos. Lo primero que queremos saber es si nosotros somos una iniciativa local y allá los demás, o nosotros somos una iniciativa que está por el cambio sistémico y entonces tenemos que saber
cómo funciona todo el sistema de reparto a nivel nacional o a nivel por lo menos comunidad autónoma o entre nosotros, y luego centrarnos en hacerlo bien en nuestra localidad. Son dos enfoques completamente distintos. Este es el primer tema. El segundo tema es, tenemos que estudiar cómo llegan los alimentos a nuestro banco de alimentos. Nos los dan, los compramos, los donamos. ¿Queremos que nos los donen, que nos lleven el kilo o queremos euros para comprarlos? ¿Queremos que el banco de alimentos nos aporte o no queremos que el banco de alimentos nos aporte? Y el tercer elemento es, tenemos que discutir cómo llega a la población. Tiene que llegar en una bolsita siempre de plástico. O puede llegar por otros medios, como son bonos, cheques, economatos. Es decir, ¿y cómo participa la población? Esto es muy importante porque todos los elementos alternativos, no de voluntarios, sino de activistas, están muy implicados mentalmente en la participación de la población afectada. Pero la participación de la población afectada, ¿hasta dónde puede llegar? Depende mucho del sistema que se tenga de reparto. Porque con ciertos sistemas de reparto, la participación de la población solo puede consistir en meter las cosas en las bolsas. Entonces, perdón, eso es lo que quería preguntar, si existe un programa, digamos, cerebral de cupones para la comida. bueno, sí que existen y se han experimentado en muchos sitios, y los norteamericanos, los estadounidenses han hecho vales de comida. Es decir, nosotros teníamos en la guerra había el Socorro Rojo, es decir, la cartilla, los vales de comida. Vamos a ver, Los Molinos, está ahí al lado. Los Molinos tienen un sistema de cheque alimento. Muy sencillo, pero es muy... Es decir, a lo mejor no nos gusta la política de los molinos, en general, pero hay que entender que a lo mejor tenemos que interpretar lo que hacen, incluso para hacerlo mejor. Entonces, esa experiencia, los molinos, cheque de alimentos, que es una cosa muy sencilla. El cheque de alimentos es un dinero ficticio, que se da a una gente para que compre alimentos. Como es un dinero ficticio, quiere decir que alguien tiene que aceptar ese dinero local y que luego alguien lo tiene que respaldar. ¿Cómo lo respalda el ayuntamiento? Con un fondo que tiene de servicios sociales y tal. Respalda. Con ese dinero la gente que hace ir a determinados establecimientos a comprar determinados productos. Luego esto también en el tema del crédito, que es muy interesante. ¿Tiene que funcionar así? ¿Se puede ir a cualquier No, a cualquier sitio donde acepte eso también existe, pero no es el de los molinos. Sí, sí, claro, existen. Claro, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes el caso de Hambre Cero en Brasil, que creó una tarjeta para que la gente pudiera, que era una tarjeta con un dinero ficticio, con dinero que luego pagaba el Estado, con dinero local en la tarjeta, con lo cual podía ir a cualquier sitio a cambiar esa tarjeta, o sea, el crédito de esa tarjeta, por un determinado número de alimentos, también una determinada cantidad de alimentos, a su vez de una determinada panoplia de la oferta. Pero ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasa con esto? Que claro, para que te sirvieran tenías que tener una máquina receptora de esa tarjeta, y esto lo hacían los grandes supermercados. Es que es muy importante cómo se hace el acopio y cómo se hace el reparto, porque según como sea la combinación de factores, vas a estar facilitando la economía campesina, la economía local, vas a estar facilitando el acceso, creando condiciones de soberanía alimentaria, o vas a estar facilitando al agronegocio. Un ejemplo, cuando el gobierno español dedica los 86 millones, el ejemplo es portugués, cuando el gobierno portugués dedica la parte que le correspondió de ese dinero que le da la Unión Europea a una licitación internacional, que están obligados a que sea una licitación internacional, con lo cual ya sabes que el señor que tiene unas gallinas y que tiene tal no puede ir. Bueno, en esa licitación internacional, la leche, que es, Portugal tiene superávit en leche, la leche se la ganó una empresa española, creo que era la asturiana, la Clesa, me parece que fue. Entonces dices, oye, estás haciendo todo un modelo con dinero público para resolver un tema de emergencia alimentaria que refuerza todos los factores y todos los poderes que nos han llevado a esta situación de emergencia alimentaria. Es importante señalar ahí. Otro tema es el crédito.
la compra a crédito. Una experiencia también muy interesante. Los de Portugal han sido más creativos que nosotros, en esto, la verdad. También es verdad que van un año por delante o dos en esto de crisis, pero han sido muy creativos, incluso con las vertientes burguesa o popular y tal. Entonces, una de las ofertas que había era compra a crédito. Entonces, o sea, crédito de compra, que no es lo mismo, tener un crédito de compra. Entonces, unas señoras, un señor, una familia, por algún sistema, dice, usted tiene crédito en determinados comercios, y concretamente en uno, que se había gestionado para aquello, usted tiene crédito. Todo lo que compre aquí, tiene crédito, lo va a comprar con el 95% de descuento hasta una cantidad máxima de X euros al mes. Es decir, si calculas que vas a necesitar 200 euros al mes, pues 200 euros al mes de compra con el 95% de descuento son 10 euros, ¿no? Entonces tenía que tener 10 euros para comprar eso. 10 euros y, digamos, una cartilla donde se le va apuntando lo que iba gastando, para no pasarse, porque imagínate tú que tengas posibilidad de comprar todo lo que quieras con el 95% del descuento, inmediatamente lo estás revendiendo, ¿no? Bueno, entonces es otro elemento a investigar, la venta a crédito. Ahora bien, ¿qué pasa con la venta a crédito? O sea, perdón, con el crédito de compra. ¿Qué pasa con el crédito de compra? Que alguien tendrá que pagar la diferencia. Pero el crédito de compra, digamos, solo tienes una participación sobre las familias de quién son y quiénes no son, es menos participativo, también es verdad. Y lo único que tienes que hacer es, ¿y luego cómo pago yo la diferencia? Eso es el único problema, pero es el problema que hay ahora. ¿Cómo acopio? ¿Cómo acopio? Y ahora, ¿por qué no traigo yo un kilo de alimento, un kilo para entregar? La operación kilo es una operación, yo cuando estaba trabajando, bueno, lo voy a dejar. No traigo un kilo porque me parece que es caer en la ideología fomentada por el Banco de Alimentos de la operación kilo, que sabemos que tiene más una función propagandística que real, porque al fin y al cabo las operaciones kilo no han dado más de sí que el 2, 3, 4% o menos de los alimentos que se reparten, pero han sido muy propagandísticos, porque por otro lado, un kilo de arroz cuesta 66 céntimos, 65 céntimos, y yo voy con un kilo de arroz, pam, 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 y es muy... y puedo entrar con mucha dignidad a un local y dejar ahí el kilo de arroz, pero es que me daría vergüenza ir con 60 céntimos, ¿verdad? Pero por otro lado, con los 60 céntimos que yo hubiera dado, y el otro, hubiéramos comprado 2 kilos de arroz al por mayor. Entonces, esas son razones por las que yo no me gusta la operación kilo. Porque además la operación kilo atomiza tantísimo la compra. Y dices, bueno, pues al fin y al cabo vas a comprar en un gran supermercado, en un pequeño comercio, es decir, atomiza tantísimo y tampoco puedes definir qué compras. Pero ¿por qué no simplificamos la cosa? ¿Puedo explicar brevemente? Sí. El tesoro ve lo que gana y mis dependientes. Si determinan que necesito ayuda alimenticia, me dicen, pues muy bien, me mandan cupones que parecen billetes verdes. Sí. Puedo ir a cualquier supermercado, Corte Inglés, el mercado del barrio, y es muy digno porque la gente no se da cuenta. Entro, este billete verde está prepagado por el Tesoro Federal, no importa la región, de Canadá o Estados Unidos. Sí. Entro ahí, doy el cupón $25 canadienses o americanos. Compro. La única restricción es que no puedo comprar alcohol, ni alcohol ni tabaco. Sí. Y entonces me dan cierta cantidad para un mes. Si lo gasto todo en un día, ya está. Pero me dan cada mes eso, no hay ninguna pregunta, está prepagado y no depende ni de kilos, ni de si es los molinos, es todo. Claro. Yo tengo una objeción a eso. Pero tenemos eso aquí. No, que va, hombre. Sí, pero no es nada sencillo, porque eso significa una cosa, ganar unas elecciones con esa política y con ese programa. Claro. Entonces, ganar unas elecciones con esa política y con ese programa. Por eso no es sencillo. Pero entonces yo tengo otra objeción técnica a ese tema, que es el que... Esos son transferencias dinerarias. Sí, con el gobierno en la mano. Con el gobierno en la mano es muy sencillo, pero no lo tenemos.
eso es un poquito lo que yo defendía, explicaba transferencias dinerarias que se hacen en Bolivia, en Ecuador, etc. Pero yo ahí tengo una objeción logística, tal como está presentado, porque ese programa creo que existe en Estados Unidos, tal como está presentado, efectivamente facilita la seguridad alimentaria, porque todos pueden llegar a tener dinero para comprar lo necesario, pero no controla la producción. Claro, que hablar de control de la producción es pecado porque afecta, ¿no? Pero si tú, vamos a ver, 2.400.000 personas en España es una ciudad entera. Y para dar de comer a una ciudad entera, tenemos que pensar que aunque la comida fuera gratis, eso cuesta un dinero, porque hay mucho empleo para tener que dar de comer a 2.400.000 personas.